Delphias Audiolibros presenta Halo Primordium, un libro publicado el 3 de enero del 2012, por el autor Greg Bear. Capítulo 23. Durante unos días, pasamos por una selva de densidad variable, atravesando las cimas de los montículos bajos y las colinas, y rodeando las grandes. Mara nos encontró algo de fruta, no mucha, la mayoría eran tubos verdes de los que pelamos y comimos la pulpa, más frutas con semillas y pulpa pálida, en su mayoría amarga. Ginebra estuvo encantada de encontrar un tronco lleno de gusanos gigantes de la madera, sabían mejor que los escorpiones. Incluso Mara se comió unos cuantos. Riser husmeó y vadeó a través de un arroyo que cruzaba el camino elegido por Ginebra, pero solo había insectos demasiado pequeños como para preocuparse por ellos. No había peces. Aún así, era agua, y bebimos hasta saciarnos. El sol había cambiado aún más su ángulo con respecto al borde de la rueda. Una vez, sentado en un claro, consideré la posibilidad de que pronto pudiéramos entrar en una larga oscuridad, cuando el aro, el halo, se encontrara en su lugar en órbita, donde su inclinación fuera perpendicular al. Sentí a mi alrededor la palabra radio. No necesité mucha ayuda del viejo espíritu para pensar en el resto. Habría una larga extensión de oscuridad, muchos días, y luego un lúgubre semidía, con la luz cayendo solo a un lado de la banda, mientras que el halo viajaba un poco más alrededor del sol. No es una perspectiva optimista. Finalmente dejé de pensar en ello, pero el sol seguía cayendo, día tras día, hacia el puente del cielo. Y el orbe lobo siguió creciendo. Ahora tenía 10 pulgares de ancho, una gran masa de color gris rosado, su redondez claramente visible incluso durante el día. Ginebra estaba muy delgada. Riser revisó nuestra salud con su nariz y me miró con preocupación. A ella no le iba bien. Ninguno de nosotros estaba bien. La jungla no nos proporcionaba mucha comida, y estábamos caminando constantemente. Era difícil saber si Mara estaba perdiendo peso. Su pelaje era muy grueso, pero alrededor de sus codos y caderas se le caía en parches. Ella tomaba esos parches y los colocaba en los árboles. Luego esperaba debajo, por un rato, antes de rendirse. Los árboles se fueron haciendo pequeños y luego se ralearon hasta llegar a claros cubiertos de hierba. Los claros a su vez dieron paso a un exuberante y alto prado de hierba. Habíamos estado viajando durante más de 22 días. De nuevo, había perdido la cuenta. Entonces, justo después del amanecer, vi a Ginebra de pie junto a Mara, que había plantado un trozo de su pelaje rojizo oscuro en la punta de una caña de hierba alta, y luego se agachó por debajo de la misma. Varios pájaros de cola larga empezaron a revolotear alrededor del pelaje. Ni Ginebra ni la simia se movieron. Finalmente, los pájaros, no eran más que un bocado, se acostumbraron a ellas y volaron más bajo, se agarraron a la caña con sus garras, agarraron el pelaje. Mara disparó hacia arriba sus grandes manos y atrapó a 5 a la vez. 5 pájaros pequeños. Les rompimos el cuello y nos los comimos crudos, incluyendo sus entrañas. A Mara le dimos 2, pero dividió la mitad de uno con Ginebra. Ginebra dijo que la simia lo compartía con la memoria de Amelpar. El prado pronto dio paso a un suelo desnudo, ligeramente labrado, como si esperara una nueva cosecha. Todavía estábamos a cierta distancia del desierto de la plaga cenicienta, pero dudaba de que algún granjero pudiera plantar aquí pronto. ¿Es esto lo que ves?, le pregunté a Ginebra. Ella asistió. Pensé que todo era pastizal. Ella agitó la cabeza. Hay más árboles y hierba ahí fuera. Señaló tierra adentro y hacia el oeste. ¿Cómo lo has visto? Pero yo había pasado por alto este pequeño trozo de tierra. Sin duda solo una línea marrón contra el amarillo y el verde más anchos. ¿Hay algo cerca? Solo tierra. Por un lado. ¿Por qué no me lo dijiste? Lo haré, de ahora en adelante si quieres, dijo ella. Quiero. Dime. Lo que sea. Cuando sea. Ella no se veía feliz. ¿Y si me equivoco otra vez? Solo dímelo. Pasamos un día caminando a través de la tierra, hasta que vimos una línea de color azul grisáceo a lo largo del horizonte interior. Horas más tarde, vimos que la línea era un gran y largo riel, una extraña especie de baranda que flotaba sobre la tierra sin apoyo visible. ¿A dónde va esto?, le pregunté a Ginebra. Señaló a lo largo del riel. Eso era bastante obvio. ¿Qué hay al otro lado? Algo que no entiendo. No lo veo muy claramente. ¿Comida? Tal vez. Veo. Y huelo. Comida. Si vamos por ahí, hierba y árboles, no por ese camino. Por ahí, tal vez. Señaló hacia afuera del riel. ¿Caza? Ella agitó la cabeza. No lo sé. El viejo espíritu decidió que ahora era el momento de hacer una contribución de nuevo. Podría ser un sistema de transporte. Vi objetos grandes y ruidosos corriendo a lo largo o por encima o junto a, o a ambos lados de, rieles dobles y sencillos, tanto en el suelo como elevados, como este. Normalmente se dirigen a lugares donde hay recursos, o transportan pasajeros, y los pasajeros necesitan comer. Demasiado para que yo estuviera a cargo. Nos moríamos de hambre otra vez. Cambiamos de dirección y dimos vuelta a nuestro grupo hacia el giro, caminando al lado de la valla elevada. Riser y yo nos alejamos una docena de pasos de la muchacha y la simia. ¿Un empujón del viejo espíritu?, preguntó. Sí, dije sombríamente. ¿Tú? Pronto oscurecerá mucho, dice ella. Correcto, yo también lo he visto. Larga oscuridad.
Viaja con fuerza. ¿Seguimos a la muchacha otra vez? Sí, dije. Por ahora. Valió la pena intentarlo. Encontrar caza, dijo. No hay culpa. Se quedó callado durante un rato más, y luego dijo: el viejo espíritu sugiere mucho espacio abajo, cavernas. ¿Por qué no encontramos una forma de bajar? Tal vez las cosas no han ido mal ahí abajo. Pensé en el enorme agujero escarpado que había en la rueda, muchos kilómetros atrás a lo largo de nuestro viaje. En el interior, debajo, había capas sobre capas de niveles rotos, pisos, espacios interiores. ¿Y qué hay del abismo que se había abierto cerca de la pared? Era demasiado tarde para volver y averiguarlo. Algo podría incluso haber arreglado el agujero, y a estas alturas, el fondo del abismo probablemente había sido rellenado. ¿Qué le había pasado a toda esa gente? ¿A las esfinges de guerra que los pastoreaban a su paso como ganado? ¿Esas máquinas eran controladas por los Forerunners, o por el cautivo, el propio Primordial? ¿Estaba el Primordial realmente a cargo de esta rueda? Después de todo, no estoy seguro de que sea una buena idea ir ahí, le dije. Hueles mal, observó Riser. Quiero orinarme en los pantalones, le dije. Yo también, dijo Riser. No lo hagamos y digamos que lo hicimos. Era un viejo chiste chamanune, no muy bueno. Nos mantuvimos en silencio durante unas horas más, hasta que nos dimos cuenta de que había una máquina larga y grande sobre el riel flotante. Capítulo 24. La máquina se asemejaba a la crisálida de una polilla gigante aferrada a un palo, con dos paletas estrechas a cada lado, sin ventanas, sin puertas y sin forma de subir. Es un vagón grande, dijo Riser. O un globo, pensé, de alguna manera atado al riel, pero no se balanceaba con la brisa. Caminamos alrededor y debajo. Si esto fuera un vagón, podríamos de alguna manera subir, entrar, hacer que funcione, hacer que se mueva rápido. Pero estaba demasiado alto para tocarlo. Ginebra y Mara se habían quedado inmóviles y nos estaban observando mientras caminábamos en círculos, haciendo nuestra inspección. ¿Lleva a los Forerunners o sus cosas?, preguntó Ginebra. ¿No lo ves? No, solo el riel. ¿Qué ves, al final? Ginebra, después de un largo silencio, finalmente se encogió de hombros. Va a donde tenemos que ir, dijo, y luego me miró con aprensión. Discutir con ella habría sido inútil, incluso cruel. Todos ustedes aquí están locos, el señor de los almirantes observó irónicamente. Los Forerunners han arruinado lo que queda de nosotros, nos han resucitado, nos han convertido en sus herramientas. Sus tontos. Entonces vamos, dije. Ella se alejó, mirando hacia atrás, luego tuvo una mirada fantasiosa y rompió en un galope, como si huyera de nosotros. Mara galopaba a su lado, a veces erguida, a veces en sus largos brazos, balanceando el cuerpo y las piernas después. Menos eficiente al aire libre, me pareció a mí, que en los árboles. Ella no parecía necesitar mi protección, o quererla más bien. Pero no me atreví a seguirla de inmediato. Me senté en la tierra, con la cabeza en las manos y el corazón enfermo. Riser se sentó conmigo durante unos minutos, luego se levantó, caminó unos pasos y me miró fijamente, con la cabeza ladeada. ¿No lo sientes tú también?, preguntó. Lo sentía, pero había estado tratando de ignorarlo. Ginebra no era la única que estaba siendo guiada, tirada como una cabra en una cuerda. Vi comida, refugio, protección. Y ahora también olí la comida, grandes mesas llenas de comida, suficiente para cientos de nosotros. Loco por dentro, desgastado por dentro y por fuera. Pisada tras pisada, siguiendo el riel flotante, hora tras hora, y finalmente un cambio, algo nuevo en este interminable y surcado campo de tierra estéril. Llegamos a un grueso poste blanco con un amplio círculo en la parte superior. El riel pasaba a través del círculo, sin tocarse en ningún punto. Lo medí con mis ojos llorosos y decidí que el círculo era lo suficientemente grande como para dejar pasar el transporte. Pero, aún así, me preguntaba sin entusiasmo cómo colgaba el riel ahí. El señor de los almirantes entonces condescendió a informarme que esto no era especialmente maravilloso. Con una especie de orgullo sencillo e instintivo, me dijo que nosotros, los viejos humanos, o sea, separándome a mí, su anfitrión, de los humanos que había conocido, una vez habíamos cubierto muchos mundos con redes de transporte muy parecidas a esta, rieles, postes y círculos, mucho menos maravillosos que los botes estelares, que, por cierto, llamamos naves estelares. Se me ocurrió que el señor de los almirantes sentía algo así como desprecio por todos nosotros, pobres esclavos y mascotas de los Forerunners, tan ignorantes, pero yo lo dejé pasar. Él estaba muerto. Yo estaba vivo, aún moviéndome por mi propia voluntad. La mayoría de las veces. ¿Acaso alguna vez hicimos algo como un Hal-O?, le pregunté, con la esperanza de herirlo un poco. Pero el señor de los almirantes no respondió. Podía retirarse cuando le convenían los murmullos silenciosos que llenaban mi cabeza, escondiéndose detrás de mis propios pensamientos semiformados como un leopardo detrás de un freno de caña. No podía obligarlo a salir si no quería hacerlo. Lo tomó como un no, murmuré. La frente de Riser brillaba de sudor. Parecía que el aire era más cálido aquí incluso que en la selva, más cálido y seco. Mi sed era feroz. Muy pronto, nos acurrucamos como lombrices en una roca plana y soleada.
todos marrones y correosos. Peor que cuando el joven y fuerte Manune me atrapó y me ató a un arbusto de espinas, dijo. Eso fue antes de que Marontic fuera una gran ciudad. No me contaste sobre eso, le dije. Les habría dado una paliza y tirado piedras. Murieron antes de que tú nacieras, dijo Riser. ¿Los mataste? Envejecieron y se arrugaron, dijo encogiéndose de hombros. Yo sobreviví a ellos. No le pregunté si eso le daba alguna satisfacción. Al Chamanune no le importaba mucho la venganza y el castigo. Tal vez ese era uno de los secretos de su longevidad. Aún no viven tanto como los Forerunners, dije, más por cansancio que por reproche. No, no lo haré, dijo Riser. Pero tú sí lo harás. ¿Cómo? Le devolví el disparo, irritado. No quería ser como un Forerunner ahora mismo. Riser se negó obstinadamente a contestar, así que lo dejé pasar. Un par de horas más caminando y la sombra de la rueda se deslizó por encima. Nos detuvimos, nos tumbamos en el suelo y Riser y yo permitimos que el señor de los almirantes y Iprin hablaran sin hacer ruido, mientras Mara y Ginebra roncaban y las estrellas rodaban en el cielo, detrás y alrededor del otro lado de la rueda. Ruedas dentro de ruedas. El orbe lobo crecía cada noche. 13 pulgares de ancho, casi. De alguna manera, Riser y yo nos quedamos dormidos, quizás interrumpiendo la conversación de los viejos espíritus. Justo cuando la luz regresó, nos despertamos, sintiendo un cambio en el aire, y un sonido suave como el del viento. El vagón del riel revoloteó sobre nuestras cabezas. Todos nos pusimos de pie y miramos fijamente. El vagón era solo un punto en movimiento, ya a kilómetros de distancia. Algo está funcionando de nuevo, dijo Ginebra. Mara silbó y gruñó, y Ginebra estuvo de acuerdo con ella. Lo que fuera que la simia había dicho. ¿Más caminata? Riser le preguntó. No. Ginebra miró a su alrededor, las manos en sus caderas y agitó la cabeza con firmeza. Aquí es donde tenemos que estar. Y lo era, si escuchábamos a esos guías internos. Aún así, mirábamos a nuestro alrededor. Nada más que tierra, ni agua, ni comida, ni refugio. Desorientados, pero apenas sorprendidos. La piel de mi cara y mis brazos estaba marrón y escamada y Riser estaba pálido y lleno de parches. Mara seguía perdiendo pelo, aunque aquí no había pájaros que quisieran anidar y que ella pudiera seducir. Éramos un desastre, pero fue muy bueno saber que finalmente habíamos llegado. Otra vez, el puente aéreo se mofaba de nosotros con su silencio grácil. No sucedió de inmediato, pero después de que mis pensamientos se difuminaron en una agonía de sed y hambre, y el sol estuvo más allá de lo insoportable, y la locura parecía cercana, el suelo se estremeció. Ahora no, traté de decir con una lengua gruesa y labios encostrados. Riser no habló, solo se recostó y se puso las manos sobre la cara. Luego el suelo se desmoronó y se dividió en secciones. Nos arrastramos en todas direcciones hasta que el temblor se detuvo. Cuando me di la vuelta para mirar, una plataforma había irrumpido a través de la tierra. Temblorosos terrones se desprendían de su planitud hasta que se tornó de un blanco prístino. A lo largo del borde de la plataforma se levantaron pequeños postes y se formaron bancos en el centro. Esperamos. Cualquier cosa podría pasar. El propio Primordial podría salir de la plataforma y alcanzarnos para capturarnos. La noche de Halo se deslizó y la parte superior de los postes arrojó pequeñas lámparas azules que iluminaban la plataforma con un brillo constante. Observamos todo esto, sin movernos, durante muchos minutos, pero luego, como uno, incluso la simia, nos pusimos de pie y caminamos dolorosamente hacia la plataforma. Nos subimos a ella, y miramos hacia las lámparas. Riser se arrastró sobre un banco y comenzó a recoger sus pies. Me levanté para sentarme a su lado, y Mara se nos unió. Esperamos un poco más. De vez en cuando, mi amiguito miraba hacia arriba y arrugaba su nariz. Ginebra se mantuvo cerca del exterior de la plataforma, lista para correr si algo malo empezaba a suceder. Por supuesto, no había ningún lugar donde huir. Entonces oímos un leve zumbido. A través de la tierra sombreada, una estrella brillaba a lo largo del riel. Observé cómo la estrella se movía hacia nosotros por la curva sombreada de la rueda, tratando de calcular cuán lejos estaba. Muchos cientos, tal vez miles de kilómetros. Se movía rápido. Se convirtió en un faro brillante que lanzó un largo haz de luz por delante a través del aire polvoriento, y luego, otro gran vagón se precipitó sobre nosotros, y caímos de bruces sobre nuestras caras. Se detuvo instantáneamente, en silencio, justo encima de nuestras cabezas, 10 metros sobre la plataforma. El viento le siguió y empujó a la nube de pelos de Mara. El viento se consumió en arenosos demonios de polvo, girando hacia la oscuridad. El zumbido se convirtió en un tamborileo bajo y constante. Ginebra había encontrado la fuerza para huir. No podía verla. El resto de nosotros estábamos parados debajo del transporte. Un disco se cortó de un lado y descendió a la plataforma. Una vez más, me estremecí, pero era solo un disco, curvado como la parte del vagón de donde había salido, sin nada a ambos lados. Una serie de postes más pequeños se elevaron alrededor del exterior del disco, menos uno, donde, supuse,
Se esperaba que diéramos un paso adelante y nos subiéramos. Llamé roncamente a Ginebra. Finalmente salió de la oscuridad y se paró a mi lado. ¿Qué te parece?, le pregunté. No importaba mucho si hacíamos esto o si nos quedábamos aquí. Estábamos siendo arrastrados. No nos quedaba mucho tiempo de todas formas. Ella tomó mi mano. Yo voy a donde tú vayas. Mara subió a bordo, empujándose lateralmente entre los postes. Todos la seguimos. El disco nos elevó a través del aire, nos inclinó en un ángulo. Tenía miedo de que pudiéramos resbalar y caer, pero no lo hicimos, y luego nos insertó a través del agujero en el costado del transporte. Creí ver 3 puertas. Estaba a punto de decidir cuál tomar, pero entonces, solo había una puerta, y estábamos dentro. El disco se selló a sí mismo, sin grietas, sin costuras, muy Forerunner. El aire estaba fresco. Mara tenía que agacharse para caber bajo el techo, que brillaba con un agradable color amarillo plateado. Apareció una mujer azul, la ancilla del vagón, supongo, de aspecto humano, pero casi tan alta como Riser. La imagen flotaba en un extremo del transporte, con los dedos de los pies apuntando hacia abajo. Ella levantó los brazos con gracia y dijo: «Se les ha solicitado. Los llevaremos a donde deben estar». Las paredes se aclararon y surgieron asientos que nos quedaban bien a todos, incluso una especie de sofá bajo para Mara, que prefería acostarse de lado. «¿Les gustaría unos refrigerios?», preguntó la dama azul. «El viaje no será muy largo, pero vemos que tienen hambre y sed». Ninguno de nosotros dudó. Agua y más de esa pasta de sabor agradable, en tazones, flotaron en varios discos más pequeños, y comimos y bebimos. Mis labios parecieron llenarse, mis ojos se sintieron casi normales de nuevo, sin estar cubiertos de arena. Mi estómago se quejó, y luego se acomodó con su trabajo. Podía sentir el zumbido, el tamborileo del transporte a través de mi trasero y mis pies. La dama azul se llevó los refrigerios antes de que nos enfermáramos. Aguardamos, llenos, y ya no teníamos sed, pero seguíamos esperando cosas malas. «Hoy tenemos 3 compartimentos de pasajeros», anunció la ancilla. Solo vi uno, en el que estábamos, y parecía un poco más pequeño que el vagón del exterior. ¿Dónde estaban los otros 2? «Nuestro viaje comenzará pronto. No confíes en nada de eso», me aconsejó el señor de los almirantes. No necesitaba que me avisaran. Nos habían solicitado. Eso significaba que alguien sabía que estábamos aquí y nos quería. Y eso, viniendo de cualquier Forerunner, probablemente no era algo bueno. Ginebra estaba sentada mirando hacia la tierra oscura que pasaba. Me incliné hacia adelante. Estaba sentado detrás de ella, y le toqué el hombro. Volteó la cabeza y me miró, medio dormida. «No te culpo por nada», le dije. «Espero que también me liberes a mí del anzuelo». Ella solo volvió a mirar hacia adelante, asintió una vez, y poco después se quedó dormida. Yo también vi muy poco del viaje, y fue un largo viaje. Cuando desperté, el transporte había pasado al día y atravesaba un paisaje escarpado y rocoso, todo gris. Las nubes pasaban volando. Me preguntaba si nosotros mismos estábamos volando, pero no podíamos ver el riel, así que no había forma de saberlo. Entonces algo grande y oscuro pasó a pocos metros del vagón. A nuestra velocidad, incluso ese breve paso significaba que la pared del edificio o lo que fuera debía ser muy grande. Las luces del interior del transporte parpadearon. La dama azul estaba de pie en la parte delantera de nuestra cabina, con los ojos fijos, el cuerpo cambiando en ondas lentas entre la forma de una Forerunner, una trabajadora de vida, y una humana. Su boca se movió, pero no dijo nada que yo pudiera oír. El transporte dio el más mínimo estremecimiento, y luego se detuvo sin apenas sensación. La puerta de disco se desprendió del costado, pero esta vez rápido, aterrizando con un estruendo en algún lugar de abajo. Eso no sonó bien. De repente, pude sentir, y luego ver, formas que se movían y se arrastraban a nuestro alrededor, yendo y viniendo en olas lentas. Parecía estar de pie en 3 interiores diferentes a la vez, con diferentes luces, diferentes colores, diferentes ocupantes. Riser emitió un delgado grito y saltó para agarrar mi brazo. Mara empujó su cabeza y sus hombros contra el techo, con los brazos en alto, tratando de evitar que las cosas se movieran a nuestro alrededor en la espantosa y estremecedora penumbra. Ginebra se agarró del costado de la simia, con ojos salvajes. De repente todo se volvió físico. El polvo se elevó a nuestro alrededor en nubes. Fuimos rodeados, empujados. Unos bultos rosados y grises chocaron con nosotros mientras se lanzaban hacia adelante, tratando de llegar a la salida. Podrían haber sido Forerunners una vez, todas las clases, incluso las más grandes como el didacta, pero no eran Forerunners ahora. Uno se volteó a mirarme, con ojos lechosos, la cara distorsionada por protuberancias. Zarcillos se balanceaban por debajo de sus brazos, y cuando se volteó hacia la salida, vi que tenía otra cabeza creciendo desde su hombro. Todos estaban parcialmente envueltos en lo que a primera vista parecía ser la armadura Forerunner, pero esto era diferente. Parecía fluir de su propia voluntad alrededor de sus cuerpos deformados y reordenados, como si luchara por mantenerlos juntos, y mantenerlos separados. Estos maleables estuches estaban tachonados con pequeñas máquinas en movimiento,
que se elevaban y retrocedían desde la superficie de la armadura como si fueran peces que se elevaban y luego se hundían en el agua, todo ello trabajando con todas sus fuerzas para restringirlos, organizarlos y preservarlos. Pobres bastardos. Les va mal, la enfermedad conformada. Lo sé, dije, en voz baja. Pero ha sido retenida, retrasada. Solo prolongan su miseria, pero quizás siguen siendo útiles. Mantienen sus servicios al maestro constructor. No estaba seguro de eso, en absoluto. Quizás algo que controlaba la plaga los estaba llamando. Tal vez se habían convertido en esclavos del primordial, de la subvertida máquina que dominaba la rueda. Estuvieron con nosotros todo el tiempo. Susurró Ginebra con dureza. ¿Por qué no los vimos? Luces brillantes se movieron justo afuera de la puerta. Monitores con un solo ojo verde, flotando delante de ellos, bajo su control, pero físicamente separados. Brazos metálicos y abrazaderas guiaban jaulas ovaladas. Una por una, las abrazaderas rodearon a los ocupantes transformados y encapsulados, los apretaron, los elevaron y los insertaron en las jaulas, que luego se alejaron flotando. Con el poco ingenio que me quedaba, conté 20, 25, 30 de las cosas asoladas por la plaga. El interior se estabilizó. La dama azul anunció, en su forma humana: han llegado a su destino. Ahora se encuentran en la central de los trabajadores de vida. Por favor, salgan rápido y permítannos ocuparnos de este compartimento. Excepto por nosotros, el transporte parecía vacío. Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y pueden comentar cualquier cosa. Hasta la próxima, amigos.